El 8 de abril de 2020, a las 3 de la madrugada hora universal, el telescopio espacial Hubble completó su secuencia de observación número HSTG o 16051. El objetivo era rutinario: capturar imágenes de alta resolución del cometa interestelar 3I, Atlas, mientras atravesaba el sistema solar interior. Cuando los datos llegaron al Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, los técnicos procesaron las imágenes siguiendo protocolos estándar, ajustaron exposiciones, corrigieron distorsiones ópticas, aplicaron filtros espectrales, y entonces lo vieron. Algo que desafiaba 150 años de física cometaria, proyectándose desde el núcleo de 3I Atlas, extendiéndose hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Había una estructura brillante, clara, imposible, una anticola. Un chorro de material moviéndose en dirección completamente opuesta a lo que las leyes de la física permiten. Los técnicos revisaron los datos 3 veces, buscando errores de calibración, artefactos de procesamiento, cualquier explicación que preservara la cordura de los modelos establecidos. Pero la estructura estaba ahí, real, medible, absolutamente inexplicable. Antes de continuar con lo que la NASA no quiso decir públicamente durante semanas, comentá qué pensás que podría hacer que un cometa se comporte al revés de todas las leyes físicas conocidas. Durante más de un siglo, la física de los cometas ha sido una de las áreas más predecibles de la astronomía. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor de la radiación solar calienta su superficie helada, causando que hielos volátiles se sublimen directamente de sólido a gas. Este proceso libera chorros de vapor de agua, dióxido de carbono, cianuro y docenas de otros compuestos químicos atrapados en el hielo primordial desde la formación del sistema solar. Estos gases forman la coma, una atmósfera difusa alrededor del núcleo del cometa. Pero lo más característico, lo que hace que los cometas sean visualmente espectaculares, es la cola. Y aquí está la regla fundamental, la ley inquebrantable que todo estudiante de astronomía aprende. La cola de un cometa siempre apunta lejos del Sol, siempre, sin excepciones. Esto no es casualidad, es el resultado directo de dos fuerzas físicas fundamentales. Primero, la presión de radiación solar. Los fotones que emanan del Sol, aunque no tienen masa, sí llevan momento. Cuando billones de fotones golpean las partículas de polvo en la coma del cometa, transfieren ese momento, empujando físicamente las partículas hacia el exterior, lejos del Sol. Es como el viento empujando hojas, excepto que el viento está hecho de luz. Segundo, el viento solar. El Sol constantemente emite un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que viajan a velocidades de 400 a 800 kilómetros por segundo. Este viento plasma interactúa con los gases ionizados de la coma del cometa, arrastrándolos hacia el exterior del sistema solar, formando la cola de iones que brilla con un característico color azulado debido a la fluorescencia del monóxido de carbono ionizado. Ambas fuerzas apuntan en la misma dirección, radialmente hacia afuera desde el Sol. No hay fuerza natural conocida en la física cometaria que pueda crear un flujo de material en dirección opuesta hacia el Sol. Es como ver humo que cae en lugar de subir, agua que fluye cuesta arriba o gravedad que empuja en lugar de atraer. Simplemente no ocurre, excepto que estaba ocurriendo en 3I, Atlas, y nadie podía explicar por qué. Las primeras imágenes del Hubble fueron clasificadas como datos preliminares sujetos a verificación y no se publicaron inmediatamente en los archivos públicos de la misión, una práctica inusual para observaciones científicas estándar. Pero en el mundo interconectado de la astronomía moderna, los secretos no duran mucho. A finales de abril de 2020, astrónomos aficionados que monitoreaban regularmente los servidores de datos de la NASA notaron que faltaban ciertas secuencias de observación de 3I, Atlas. Las especulaciones comenzaron en foros especializados. Para mediados de mayo, capturas de pantalla de lo que parecían ser imágenes filtradas del Hubble comenzaron a circular en redes sociales científicas. Y para junio, la comunidad astronómica mundial estaba exigiendo respuestas. La NASA finalmente emitió un comunicado el 12 de junio de 2020.
Fue breve, técnico y cuidadosamente redactado para minimizar alarma. Observaciones recientes del cometa interestelar 3I, Atlas, han revelado estructuras inusuales en su coma y actividad de desgasificación. Los datos están siendo analizados por equipos especializados. Se publicarán resultados cuando se complete la revisión científica. Lo que no dijeron fue que esos equipos especializados incluían no solo astrónomos, sino también físicos teóricos, especialistas en dinámica de fluidos e incluso consultores del laboratorio de propulsión a chorro con experiencia en sistemas de propulsión no convencionales. Lo que no dijeron fue que las reuniones de análisis estaban clasificadas como sensibles y que los participantes habían firmado acuerdos de confidencialidad. Lo que no dijeron fue que no tenían idea de qué estaban viendo. Déjame en los comentarios si crees que esto fue simplemente precaución científica o si había algo más detrás del silencio inicial. Para entender por qué la anticola de 3I Atlas causó tal conmoción, necesitamos profundizar en la física exacta de cómo se forman estas estructuras, porque las anticolas no son completamente desconocidas. De hecho, han sido observadas en cometas del sistema solar en ocasiones específicas y bien entendidas. Pero siempre, sin excepción, se han explicado como ilusiones geométricas, no como fenómenos físicos reales. Cuando un cometa se mueve a lo largo de su órbita, deja un rastro de partículas de polvo detrás de él. Estas partículas no desaparecen instantáneamente, sino que permanecen en el espacio, formando una estructura tubular que sigue la trayectoria orbital del cometa. Ahora, desde nuestra perspectiva en la Tierra, dependiendo de dónde estemos posicionados en nuestra propia órbita y dónde esté el cometa en la suya, a veces podemos mirar a través de este tubo de polvo desde un ángulo que crea una ilusión óptica. El polvo que físicamente se extiende detrás del cometa en su órbita puede parecer debido a la proyección geométrica que apunta hacia adelante, hacia el Sol. Es perspectiva cósmica. Esta es la explicación estándar para todas las antícolas observadas previamente. Son efectos de proyección, y lo importante es que estas antícolas ilusorias tienen características específicas y predecibles. Son estructuras de polvo, no de gas. Son estáticas, no activas, y aparecen solo en configuraciones geométricas específicas que pueden calcularse precisamente basándose en la mecánica orbital. Cuando los astrónomos ven una anticola, pueden inmediatamente verificar si la geometría orbital explica lo observado. En 99 de cada 100 casos, sí lo hace. Caso cerrado. Cometa normal comportándose normalmente bajo condiciones de visualización inusuales. Pero 3I Atlas era el caso número 100. Cuando los expertos en mecánica orbital corrieron los cálculos, verificando si la geometría podría explicar la anticola observada, los números no funcionaron. La configuración orbital, en el momento de las observaciones del Hubble, era completamente incorrecta para producir una ilusión de perspectiva. De hecho, desde nuestra posición de observación, cualquier efecto de proyección debería haber hecho que la cola de polvo pareciera extenderse más hacia afuera, no hacia adentro, lo que significaba que la anticola no era una ilusión, era física, real, material, realmente fluyendo hacia el Sol, en contradicción directa, con todas las fuerzas conocidas que deberían estar empujándolo en la dirección opuesta. Los datos espectrales del Hubble añadieron otra capa de misterio. El análisis de la luz reflejada por la anticola mostró que no era simplemente polvo reflejando luz solar, que es lo que constituye las colas normales de polvo. Había componentes de emisión, líneas brillantes en longitudes de onda específicas que indicaban fluorescencia de gases específicos. Específicamente, dióxido de carbono ionizado y monóxido de carbono en estados de excitación inusuales. Estos gases estaban siendo activamente emitidos, energizados, brillando con luz propia debido a interacciones con radiación ultravioleta. No eran rastros estáticos de actividad pasada, eran chorros activos y estaban fluyendo hacia el Sol. Y si lo que estamos viendo no puede ser explicado por ningún proceso cometario conocido, y si esta es evidencia de algo fundamentalmente diferente, la comunidad científica
respondió con una mezcla de fascinación y escepticismo profundo. Los investigadores se dividieron en dos campos. Por un lado estaban los tradicionalistas, quienes insistían en que debía haber una explicación convencional que simplemente no habíamos identificado aún. Argumentaban que saltar a conclusiones extraordinarias sin agotar todas las posibilidades ordinarias era metodológicamente irresponsable. Por el otro lado estaban los que llamaré los pragmáticos radicales, científicos dispuestos a considerar que quizás estábamos observando un fenómeno genuinamente nuevo que requería expandir nuestros modelos físicos. El Dr. Zdeněk Šećanín del Laboratorio de Propulsión a Chorro fue uno de los primeros en proponer una hipótesis específica. Su teoría se centraba en la rotación del cometa combinada con topografía superficial extrema. Argumentaba que si el núcleo de 3I Atlas tenía una gran depresión o cráter en su superficie, y si esa depresión estaba llena de hielos ultravolátiles como monóxido de carbono, entonces la sublimación desde el interior de esa depresión podría crear un chorro colimado, enfocado en una dirección específica determinada por la geometría del cráter. Si el cometa rotaba de tal manera que este cráter apuntaba hacia el Sol en el momento de las observaciones, veríamos exactamente lo que el Hubble capturó: un chorro aparentemente dirigido hacia el Sol. Es una explicación elegante que respeta todas las leyes físicas conocidas, pero tenía un problema crítico de probabilidad. La rotación de los cometas es caótica. Para que este escenario funcionara, necesitarías que la orientación del cráter, el eje de rotación del cometa, nuestra posición de observación y el momento exacto de la observación del Hubble se alinearan con precisión extraordinaria. Y además, el Hubble observó esta anticola durante múltiples sesiones a lo largo de varias semanas. Para que la hipótesis de Šećanín funcionara, esa alineación improbable tendría que mantenerse persistentemente. Las probabilidades matemáticas hacían que esta explicación fuera técnicamente posible, pero estadísticamente improbable. Contame en los comentarios qué te parece más probable: coincidencia geométrica extrema o un mecanismo que todavía no comprendemos. Entonces llegó la propuesta que cambiaría todo el debate. En octubre de 2020, la doctora Jessica Sunshine de la Universidad de Maryland, especialista en espectroscopía de objetos pequeños del sistema solar, publicó un artículo que proponía algo radicalmente diferente. Su teoría no dependía de alineaciones geométricas afortunadas, sino de química extrema. Sunshine argumentaba que 3I Atlas tenía una composición fundamentalmente distinta a cualquier cometa previamente estudiado. Proponía que el objeto estaba dominado por hielos ultravolátiles, específicamente monóxido de carbono y dióxido de carbono, en proporciones invertidas comparadas con cometas normales. Los cometas típicos del sistema solar son principalmente agua helada, con cantidades menores de otros compuestos. Aproximadamente 80% agua, 15% dióxido de carbono, 3% monóxido de carbono, y el resto distribuido entre docenas de moléculas orgánicas complejas. Pero Sunshine proponía que 3C ATLS era exactamente al revés, dominado por CO y CO2, con agua como componente menor. Esta composición sería extremadamente rara, pero no imposible, especialmente para un objeto formado en un sistema estelar completamente diferente con una historia química distinta. ¿Por qué importa esto? Porque el monóxido de carbono es extraordinariamente volátil. Se sublima, pasa de sólido a gas, a temperaturas apenas por encima del cero absoluto. Mientras que el hielo de agua requiere calentamiento significativo para sublimar eficientemente, el CO comienza a desgasificarse violentamente a temperaturas extremadamente bajas. Y cuando sublima, lo hace con velocidades moleculares altísimas debido a su baja masa molecular. Las moléculas de CO escapan a más de 500 metros por segundo, comparado con 300 metros por segundo para el agua. Esta velocidad adicional tiene consecuencias físicas importantes. Cuando gases de alta velocidad escapan desde grietas o cavidades en la superficie de un cometa, pueden crear efectos de chorro direccionales intensos.
Si la topografía superficial canaliza estos gases, pueden ser expulsados en direcciones que no son simplemente radiales desde el centro del cometa. Imagina una manguera de jardín con la boquilla parcialmente bloqueada. El agua sale a alta presión en una dirección específica determinada por la forma del bloqueo. Sunshine propuso que 3E, Atlas, tenía exactamente esta configuración. Regiones ricas en CO sublimando violentamente desde cavidades que canalizaban el gas en direcciones específicas, incluyendo, por la geometría particular de este objeto, hacia el Sol. Pero la teoría de Sunshine necesitaba ser probada con datos observacionales. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Entre junio y agosto de 2020, el Hubble dedicó 62 horas de tiempo de observación a 3E, Atlas, un compromiso extraordinario de recursos para un solo objeto. Usaron todos los instrumentos espectrales disponibles, buscando firmas químicas específicas que revelarían exactamente qué gases estaban siendo expulsados y en qué cantidades. Los datos tomarían meses en ser completamente procesados y analizados, pero cuando finalmente se publicaron en febrero de 2021, confirmaron de manera espectacular la hipótesis de Sunshine. Las observaciones mostraron que la anticola estaba dominada por emisiones de monóxido de carbono y dióxido de carbono, exactamente como ella había predicho. Más sorprendente aún, las proporciones eran verdaderamente anómalas. La proporción COAH2O era aproximadamente 100 veces mayor que en cometas típicos del sistema solar. Esto no era solo inusual, era una categoría completamente diferente de objeto. Los investigadores comenzaron a referirse a 3E, Atlas, no como un cometa interestelar, sino como un objeto volátil interestelar dominado por monóxido de carbono, una clasificación tan nueva que ni siquiera tenía precedentes en la literatura astronómica. Pero confirmar la composición química era solo la mitad de la batalla. Aún necesitaban explicar el mecanismo físico exacto. ¿Cómo exactamente produce esta química exótica un chorro visible hacia el Sol que persiste durante semanas? Aquí es donde entra el modelado computacional sofisticado. Un equipo internacional liderado por el Dr. Vladimir Zakharov del Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar en Alemania emprendió la tarea de construir simulaciones numéricas detalladas del comportamiento de mesas Praise, 3E, Atlas. Comenzaron con lo que sabían: la trayectoria orbital exacta del cometa, su distancia del Sol en cada momento, la cantidad de radiación solar que recibía y la composición química inferida de los datos del Hubble. Construyeron modelos tridimensionales del núcleo del cometa, no como una esfera uniforme, sino como un objeto de forma irregular con topografía compleja: valles, crestas, cráteres, grietas. Asignaron diferentes composiciones químicas a diferentes regiones basándose en lo que produciría los patrones de emisión observados, y luego simularon la sublimación con física computacional de alta precisión. Lo que descubrieron fue extraordinario. Las simulaciones mostraron que si el núcleo tenía una depresión significativa, algo así como un cráter de impacto o una grieta estructural, y si esa depresión exponía capas internas ricas en CO, entonces la sublimación desde el interior de esa cavidad crearía condiciones únicas. El gas CO, escapando a alta velocidad, sería canalizado por las paredes de la depresión, enfocado en un chorro colimado. Y debido a que esta depresión estaba orientada en cierta dirección relativa al vector Sol-cometa, el chorro resultante apuntaría no radialmente hacia afuera desde el centro de masa del cometa, sino en una dirección oblicua que desde nuestra perspectiva de observación parecía dirigirse hacia el Sol. Las simulaciones no solo reprodujeron la existencia de la anticola, sino también su morfología detallada, su brillo relativo y su evolución temporal a medida que el cometa rotaba y diferentes partes de la depresión quedaban expuestas a la luz solar. Cuando el equipo de Zakharov publicó sus resultados en Nature Astronomy en mayo de 2021, la comunidad científica finalmente tenía una explicación comprensiva que encajaba todos los datos principales. Era complejo, requería condiciones específicas, pero era completamente natural. No se necesitaba nueva física.
no se requerían tecnologías extraterrestres, solo química extrema, topografía afortunada y dinámica de fluidos computacional sofisticada. Escribí la palabra sublimación en los comentarios, si esta explicación te convence completamente o si aún tenés dudas. Pero justo cuando el consenso científico comenzaba a solidificarse, llegó otra complicación. En septiembre de 2021, el telescopio espacial James Webb, en sus primeras semanas de operación científica, dirigió sus increíblemente sensibles instrumentos infrarrojos hacia 3C Atlas. El infrarrojo es perfecto para estudiar cometas porque penetra el polvo que a menudo oscurece el núcleo en longitudes de onda visibles y es extremadamente sensible a las emisiones térmicas que revelan temperaturas superficiales. Lo que Webb vio añadió otra dimensión al misterio. El núcleo de 3C Atlas no era un objeto único sólido. Era al menos dos, posiblemente tres fragmentos distintos, separados por varios kilómetros, pero gravitacionalmente unidos en una configuración débilmente consolidada. Y la anticola no estaba emanando del fragmento principal, sino de uno de los fragmentos secundarios, un pedazo más pequeño que parecía estar en proceso de desprenderse lentamente del cuerpo principal. Este descubrimiento transformó completamente la interpretación de los datos. La fragmentación activa explicaría muchas cosas. Explicaría por qué la composición química parecía tan extrema si estábamos observando el interior recién expuesto de un cometa que se estaba rompiendo. Explicaría las variaciones de brillo anómalas que algunos observatorios habían reportado. Y explicaría por qué la orientación del chorro parecía tan perfectamente alineada. No era coincidencia topográfica, era que la fragmentación misma estaba siendo impulsada por estrés térmico causado por el calentamiento solar, creando superficies de ruptura naturalmente orientadas hacia la fuente de calor. La fragmentación de cometas no es desconocida. Es relativamente común, especialmente para cometas debilitados estructuralmente. Pero 3C Atlas era especial porque era interestelar, experimentando su primer y posiblemente único paso cercano a cualquier estrella en millones de años. El hecho de que se estuviera fragmentando tan rápidamente sugería que era extremadamente frágil o que la composición dominada por volátiles ultrarreactivos estaba creando presiones internas que literalmente lo estaban desgarrando. Desde adentro, el Dr. Nalin Samarasinha del Instituto de Ciencia Planetaria propuso que 3C Atlas se formó en una región extremadamente fría de su sistema estelar original, quizás en una nube de Oort extraterrestre, donde las temperaturas nunca superaron unos pocos grados sobre el cero absoluto. En tales condiciones, gases como CO y CO2 se congelan en las estructuras porosas del cometa, llenando cada grieta con hielo ultravolátil. El cometa permanece estable mientras se mantiene frío. Pero cuando ingresa a un sistema estelar y comienza a calentarse, estos hielos comienzan a sublimar violentamente desde el interior, creando presiones que la estructura débil no puede contener. El resultado, el cometa se rompe desde adentro hacia afuera. Este modelo no solo explicaba la fragmentación, sino también la anticola. Si el fragmento secundario era un pedazo recién desprendido, su superficie sería hielo fresco, no procesado por exposición solar previa, extremadamente rico en volátiles. La sublimación desde esta superficie virgen sería intensa, creando chorros potentes que, por la geometría de la fractura, podrían apuntar en cualquier dirección, incluida hacia el Sol. Entonces, ¿esto resuelve el misterio? ¿Podemos cerrar el caso de 3C Atlas y su anticola imposible? Desde la perspectiva del consenso científico, sí. Ahora tenemos un marco comprensivo, composición dominada por sublimación asimétrica de alta velocidad, topografía compleja canalizando flujos de gas y fragmentación activa exponiendo material fresco. Todo esto crea condiciones donde una anticola física, no ilusoria, puede formarse y persistir. Los papers han sido publicados, revisados por pares y ampliamente aceptados. Pero la ciencia rara vez funciona con certeza absoluta. Funciona con la mejor explicación disponible dada la evidencia actual. Y siempre hay pequeñas anomalías que no encajan perfectamente. En el caso de 3C,
Atlas. Las mediciones espectrales iniciales que mostraban concentraciones inusuales de níquel nunca fueron completamente reconciliadas con los modelos. Los defensores del modelo natural argumentan que esas mediciones fueron erróneas o contaminadas. Los escépticos señalan que fueron replicadas independientemente y simplemente dejaron de discutirse públicamente. Está también la cuestión del silencio inicial de la NASA, las reuniones clasificadas, los acuerdos de confidencialidad. La explicación oficial es que querían asegurar análisis sólidos antes del escrutinio público. Los críticos sugieren que estaban genuinamente preocupados de no tener explicación natural y querían agotar todas las posibilidades convencionales antes de admitir ignorancia. Y en marzo de 2023, casi 2 años después del consenso establecido, astrónomos del MIT analizando datos de radio archivados de 3I Atlas encontraron algo extraño. Una componente de emisión de CO con velocidades anómalamente bajas, como si el gas estuviera siendo retenido por algo. Su interpretación fue cautelosa, pero intrigante. Posibles campos magnéticos locales atrapando plasma ionizado. Los cometas generalmente no son magnéticamente activos, pero si este objeto tiene concentraciones de níquel y sublimación extrema, podría generar campos débiles que afectan flujos de gas ionizado de maneras complejas. Esto está en territorio especulativo. Nadie ha observado definitivamente magnetismo activo en un cometa, pero los datos están ahí, esperando explicación. Y una teoría que explica el 90% de las observaciones, pero falla en el 10% restante, no es victoria completa. Es invitación a profundizar más. ¿Es la explicación de fragmentación y sublimación asimétrica suficiente? Contame tu veredicto honesto en los comentarios. Lo fascinante es que incluso con explicaciones satisfactorias, el universo tiene la costumbre de presentar nuevos datos que reabren casos cerrados. 3i. Atlas. Ahora está más allá de la órbita de Urano, moviéndose hacia la periferia del sistema solar. Dentro de algunos años, será invisible incluso para los telescopios más potentes. Los datos permanecerán archivados en servidores, esperando que futuras generaciones de científicos los reanalicen con nuevas herramientas y perspectivas. Quizás encontrarán confirmación definitiva del modelo de sublimación asimétrica, o quizás encontrarán algo que nadie anticipó, alguna pieza del rompecabezas que transforma completamente nuestra interpretación. La historia de 3i Atlas nos enseña algo fundamental sobre cómo funciona la ciencia. No avanza mediante certezas absolutas, sino mediante aproximaciones sucesivas a la verdad. Cada generación construye sobre el trabajo de la anterior, refinando modelos, cuestionando suposiciones, buscando explicaciones más completas. Lo que hoy parece resuelto mañana podría revelarse como solo parcialmente correcto. Y esa incertidumbre, ese espacio para revisión y descubrimiento, es precisamente lo que hace que la ciencia sea tan poderosa. Entonces, ¿qué debemos concluir sobre la anticola de 3i Atlas? Que probablemente, muy probablemente, es el resultado de procesos naturales extremos pero comprensibles. Química exótica, topografía única, fragmentación activa, todo conspirando para crear un fenómeno que inicialmente pareció imposible, pero que, con suficiente análisis, resultó ser explicable dentro de nuestro marco físico existente. Es una conclusión satisfactoria. Respeta el principio de parsimonia científica. No requiere invocar fenómenos extraordinarios cuando explicaciones ordinarias, aunque complejas, son suficientes. Pero satisfactoria no significa completa. Aún hay preguntas. Aún hay datos anómalos esperando reconciliación definitiva. Y aún hay esa sensación, compartida por muchos que trabajaron en este caso, de que quizás 3i Atlas tiene secretos adicionales que simplemente no tuvimos tiempo o instrumentos suficientes para descubrir antes de que desapareciera en la oscuridad interestelar. Quizás algún día, con tecnología más avanzada, podremos enviar una misión para interceptar objetos como este y estudiarlos de cerca, responder definitivamente todas las preguntas que las observaciones remotas dejan abiertas. Hasta entonces, 3i Atlas permanece como un recordatorio
de cuán poco sabemos realmente sobre la diversidad de objetos que pueblan el universo. Cada visitante interestelar trae consigo una historia química única, un registro de condiciones en sistemas estelares distantes, una oportunidad para expandir nuestro conocimiento. Y cada uno, sin falla, nos sorprende de maneras que no anticipamos. Oumuamua con su aceleración anómala, 3i, Atlas con su anticola imposible. ¿Qué traerá el próximo visitante? ¿Qué nueva física, qué química exótica, qué fenómenos inexplicables nos obligarán nuevamente a cuestionar lo que creíamos saber? Si querés seguir cada actualización sobre objetos interestelares, cada nuevo descubrimiento que desafíe nuestras expectativas, suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció más fascinante de este caso. La química extrema, la fragmentación activa o las anomalías que aún no tienen respuesta completa. Porque algo me dice que la historia de 3i, Atlas, aunque parezca cerrada, está apenas comenzando a revelarnos sus secretos más profundos. El cometa puede estar alejándose, pero las preguntas que dejó atrás siguen creciendo. Y las respuestas, cuando finalmente lleguen completas, podrían cambiar nuestra comprensión de cómo los cometas se forman, evolucionan y se comportan en las condiciones extremas del espacio interestelar. ¿Estamos preparados para esas respuestas? Esa es la pregunta real.